Yo de un hogar disfuncional donde mis padres tomaron la decisión separarse cuando tenía yo 2 años de edad y mi hermana menor tenía aproximadamente 8 meses de nacida. Me crié con mi papá, él fue padre y madre para mí. Cada vez que mi papá me corregía, él no usaba de repente la correa, mayormente usaba las palabras fuertes, con insultos, con aventaderas de madre y patadas, puñetes, donde yo vi a mi papá no solamente hacer eso hacia mi persona, sino también bebiendo bebidas alcohólicas, y toda mi niñez la pasé viendo toda esa escena, todo ese panorama, hasta que llegó un momento que empecé a escaparme de mi casa por los maltratos, por los golpes. Empecé a vivir en la calle, aprendí lo malo en la calle, era un niño muy despierto, muy avispado. Empecé a coger lo que no era mío, en otras palabras, a robar, a mentir. Y fui creciendo en las calles y fui aprendiendo las cosas malas de las calles. Recuerdo que mi mamá llegó a los 12 años. Yo conocí a mi mamá a esa edad, llegó a casa. Cuando ella llegó, para mí fue una esperanza, para mí fue un alivio. Y yo no lo pensé 2 veces, y mi mamá me dijo, vamos, y yo me fui con ella porque yo estaba cansado de tantos golpes, de tanta violencia en mi casa, de tanta falta de amor. Y yo creí que iba a ser feliz con mi mamá, yo creí que iba a ser muy feliz con mi madre. Yo no la respetaba. Yo estaba resentido con ella, tenía odio en mi corazón, tenía 1000 preguntas en mi mente. Cada vez que mi mamá me abrazaba, yo sentía asco, sentía repudio. Y yo fui muy duro con mi mamá, tenía 12 años y fui muy duro. Mi mamá me dijo, bórrate mi apellido. Cuando me dijo, bórrate mi apellido, me llené más de resentimiento, más de odio. Tratamos de solucionar el problema, me llevó para las Guairas para estudiar. Yo no soporté, me escapé de los brazos de mi mamá. Ahí aprendí a libar licor, ahí aprendí a fumar cigarro, dormía en las calles, dormía en las empresas de Trasmar, Antesana, los molinos. Yo empezaba a robar de noche, en las peñas, en los nightclubs, a la gente que tomaba. Y así decidí volverme a Ica. Y mi papá no volví a mi casa. Mi papá se enteró que yo había llegado, conversé con él, me dijo, vuelve a casa, vamos a tener paz, tranquilidad, hemos cambiado. Mi madrastra me abrazó, me dijo, vamos a cambiar, diferente. Pero tristemente eso duró una semana y nuevamente volvieron los problemas, los pleitos en casa. Mi madre política, con mi papá, nuevamente las discusiones. Y yo dije, ellos no van a cambiar. Me escapé de mi casa, huí de mi casa. Y ya no quise volver más a mi casa, decía. Y cuando yo bajé a la esperanza, pues me perdí más. Ahí aprendí a darle riendas sueltas a la delincuencia, amistades que me influían. Formé un grupo de pandillas. Y ahí empecé a robar, a delinquir, a hacer cosas bien feas, a dejarle hasta las personas con su ropa interior, despojarle de todas sus pertenencias, y cuando no se dejaban robar, hasta reventarle la cabeza, coger una jeringa, introducirla en su cuello sin piedad, sin misericordia, ¿no? Empecé a probar la marihuana, ¿no? Me volví un consumidor de marihuana, de tabaco, probé la droga y empecé a robar, a delinquir de una manera desenfrenada. Me gustaba andar con chicas bonitas. Decidí romper con muchas enamoradas que tenía y formalizar con una sola, que es mi esposa. Pero cuando yo me junto con ella no sabía la vida que yo vivía, todos los traumas, todo el odio, todo el resentimiento que tenía en mi corazón, ella no sabía. Vengo de un hogar inestable, ya que a partir de los 9 años descubro
lo que estaba sucediendo en mi hogar, en mi familia, con mis padres. Descubro que ya mi padre pues abandonó el hogar, porque antes de los 9 años teníamos un hogar muy bonito. Nunca, por la gracia de Dios, vi un pleito, vi peleas, vi que mi padre vendía borracho, pegarle a mi madre. Nunca lo vi, por la gracia de Dios. Nunca me castigaron brutalmente. Mi padre siempre decía que a las mujeres hay que respetarlas y siempre quedó eso en mí. Y entonces cuando yo entendí y vi que ya mi padre no estaba en casa porque ya veía que se iba por días, por meses, y yo en mi tristeza, en mi dolor como hija, le pregunto a mi madre un día y le digo: mamá, ¿por qué ya papá no viene a casa? Y mi madre comienza a llorar y me dice: pues hija, tu padre ya se ha ido con otra mujer. En ese momento para mí fue algo frustrante. Entró una ira, un odio hacia mi progenitor. Comenzaba a salir, a corromper a las primas, a corromper a las amigas, porque ya eso estaba pasando conmigo en Pisco. A mí me corrompían y yo venía acá a Santiago a visitar a mi abuelita y corrompía a mis primas. Las sacaba a las fiestas escondidas, las maquillaba, las pintaba y trataba de querer que tal vez en la fiesta llenar ese vacío, pero no sentía igual, me sentía vacía, me sentía triste, agobiada, hasta que un día sí, entre idas y venidas, mi padre me dice: ¿sabes qué, hija? He puesto un puesto en el mercado y tienes que ayudarme. Y yo pues, porque mi papá me dijo, yo fui y le ayudé. Y en esas idas y venidas del mercado, en una combi me encuentro con el que ahora es mi esposo. Y a mí siempre me gustaba vacilar a los varones, molestar a los varones, me gustaba así cargosearlos, porque eso había crecido dentro de mí, ese odio hacia ellos. Me gustaba que ellos, como era mundana, como era una jovencita, me gustaba que ellos se enamoraran y después pues yo desecharlos y hacerlos sufrir. Eso es lo que yo pensaba dentro de mí, porque yo era jovencita y era mundana. Y en el transcurso de eso, que iba y venía en la combi, hermanos, me llegué a encontrar con el que ahora es mi esposo, como lo vuelvo a repetir. Y junto con mi prima estaba, y yo le digo a mi prima: mire ese joven, hay que molestarlo, le digo. Y entonces nos pusimos de acuerdo y lo comenzamos a molestar. Comenzamos en un coqueteo, en unas cosas ahí del mundo, ¿no? Porque no tenía a Cristo en mi corazón. Pero yo no sentía amor. Tal vez él se había enamorado de mí, pero yo no sentía amor. Pero llegó el momento en que un día, el que ahora es mi esposo, me dice: ¿sabes qué? Me voy a ir a Lima. Voy a ir porque mi papá me ha llamado para poder viajar, porque voy a estudiar. Y entonces ahí como que el diablo, que el Señor lo reprenda, me dijo: esta es tu oportunidad. Y él me dijo, como él me había dicho que se iba a ir a Lima, entonces yo le dije: yo también quiero irme, porque ya quiero salir de aquí, ya no quiero sufrir, no quiero ver a mi padre, quiero realizarme en una profesión, quiero trabajar. Y entonces nos habíamos acordado para poder viajar juntos. Me llegué a escapar con mi esposo, con el que ahora es mi esposo, pensando que iba a tener una vida feliz, contenta, porque eso pensamos como jóvenes. Mis padres no se llegaron a enterar, recién se llegaron a enterar los 3 días, porque mi madre pensaba que yo estaba en Ica y mi padre pensaba que estaba en Pisco. Y cuando llega mi hermana y preguntan por mí, porque ya yo no venía, mi hermano dice: pero si mi hermana ha venido, ella está acá. Y mi padre dice: no, ella no ha venido. Y ahí se llegaron a enterar que me había escapado después de 3 días. Y cuando nosotros nos juntamos, porque prácticamente huimos de Ica, nos fuimos a Lima y empezamos a convivir en el norte, en Huaraz. Recuerdo que estaba en
en la cocina y de la nada empezamos a discutir. Y yo siempre, por no querer golpearla a ella, cogí el balde, lo rompí, la tina, cogí el televisor, lo tenía en mis brazos, lo quería partir en dos. Tal vez nunca me vació en sangre, nunca me pateaba o no me tiraba puñete, gracias a Dios, digo, nunca experimenté eso, pero yo veía cómo él pateaba las cosas, cómo él se desfogaba con las cosas, y para mí era un trauma, porque yo nunca había visto violencia en mi hogar. Y en mi mente venían lo que ahora sé que son dardos del enemigo que venían y me decían, tú nunca vas a cambiar. Y yo empecé a escuchar esas voces, vete a Barranca, vete a delinquir, búscate otra mujer porque tú no vas a cambiar. Y yo estaba así, y cuando de repente cogí mi maletín, eché unas cuantas ropas, y yo me iba a ir, yo pasaba de mi cocina a mi sala para irme. Yo me iba a ir cuando yo escucho la voz de Dios en mi corazón que me retumba y me dice, ¿a dónde vas a ir? Si todo has probado y nada te ha hecho feliz. Y cuando me dijo, todo has probado, yo recordé todo lo que había probado. Y me tiré de rodillas ahí en mi sala, me tiré de rodillas. Lloré, clamé a Dios, le dije, Señor, le dije, yo quiero cambiar y no puedo. Yo lo intento, yo voy a la iglesia, pero no puedo, Señor. Y le dije, me caí de rodillas, le dije, si tú puedes cambiar esta basura, cámbiame, porque yo no puedo. Y el Señor me dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y empecé a llorar, me metí debajo de mi cama, empecé a llorar como un niño. Yo quería que venga mi esposa, me abrazara. Yo ese día descubrí que ahora sé que tenía un problema psicológico, que era un ser humano con falta de amor, de afecto maternal, cariño, porque me había criado en el odio, en el resentimiento, de parte de mi padre, de parte de mi madre, de parte de mi madre política, ¿no? Las voces, los comentarios de mi familia, que ese muchacho nunca va a cambiar, que para qué lo tienes en tu casa, todo eso se me juntó y yo entendí que solamente Dios me podía ayudar. Yo quería que mi esposa viniera a abrazarme, pero no vino. Y entendí que el hombre no me podía ayudar, que solo Dios me podía ayudar. Me levanté, salí, me fui muy temprano al templo y le pedí perdón a Dios. Y de esa manera fue Dios tratando con mi vida, fue tratando Dios con mi vida, ¿no? Donde tuve la experiencia con Dios, que yo fui a un ayuno y le dije al Señor, si tú existes, si tú eres real, cambia mi vida. Si tú me cambias, yo te voy a servir. Y yo escuché la voz de Dios que me habló a mi corazón muy fuerte. Porque yo llegué a ese ayuno, yo me arrodillé y yo le reclamé a Dios con mis palabras, le dije, si tú existes, ¿por qué mi madre me dejó los 2 años? Si tú existes, ¿por qué intentaron violarme? No lo hicieron. Si tú existes, ¿por qué mi papá me golpeaba muy duro? ¿Por qué me he criado en el resentimiento, en el odio? ¿Por qué me ha faltado tantas cosas? ¿Dónde estabas tú? Y empecé a reclamarle lo que reclamé a los 9 años de edad. Y Dios me retumbó en mi corazón y me dijo, Miguel, si tú has sufrido no es por culpa mía. Tú has sufrido porque tus padres te dieron las espaldas. Y lo mismo te va a pasar a ti si tú no me abres tu corazón. Y lo mismo le va a pasar a tus hijos. Y cuando me dijo mis hijos, yo grité, dije, no, Señor, yo no quiero eso para mis hijos. Yo no quiero que mis hijos sufran como yo he sufrido, sin papá, sin mamá, madrastra por aquí, padrastro por allá. Y ahí tuve una experiencia con Dios. Yo lloré como un niño, no sé qué tiempo, no sé cuántas horas, pero eso marcó mi corazón.
Ese fue el inicio, porque todo el ayuno me pasé llorando. Yo salí de ese templo diciéndole a Dios que si existía me cambiara. Al día siguiente alguien prende un cigarro, a mí me dio asco. Me buscaron para pelearme y yo empecé a temblar. Me quise cortar la cara, lo quise agredir. Todo fue forcejeo. Y Dios me volvió a hablar a mi corazón. Me dice, ¿qué estás haciendo? Yo ya entré en tu corazón, yo ya cambié tu corazón. Y yo salí hasta mi casa, fui llorando, temblando, nervioso. Y decía, ¿pero por qué estoy así? Si yo antes decía, ¿por qué no le rompí la cabeza? ¿Por qué no le hice esto? ¿Por qué ahora me siento mal, me siento culpable? Si no he hecho nada, solo ha sido forcejeo. Llegué a mi casa, le dije a mi papá me dijo, vamos a la iglesia. Le dije, yo me estoy volviendo loco, no entiendo lo que me pasa. Y llegué a la iglesia y mientras el pastor predicaba, Dios me ministraba y me decía, ayer me dijiste que si yo existía que te cambiara. Pues yo te he cambiado. Y yo entendí que Dios había hecho una obra conmigo. Desde ese día yo nunca más volví a probar un cigarro. Desde ese día yo nunca más volví a pisar una discoteca. Nunca más volví a fumar marihuana. Nunca más volví al mundo. Yo no pasé una terapia psicológica. Yo no entré a un centro de rehabilitación. Pero Dios hizo una obra preciosa ese día. Y ese odio que tanto yo sentía, el Señor lo sacó. Ese vacío que yo sentía, el Señor lo sacó. Ya no había vacío en mi corazón. Ahora, ¿qué anhelaba yo? Anhelaba buscar a mi Padre. Anhelaba pedirle perdón por lo que había hecho. Anhelaba abrazar a mi Padre, porque ya Dios había entrado en mi corazón. Agradezco a Dios, ¿no? Porque de ese día yo nunca volví a la discoteca, nunca volví a tomar, nunca volví a fumar, nunca volví a robar, nunca, hasta el día de hoy que voy a cumplir ya 20 años de cristiano. Y Dios ha hecho una obra muy preciosa, muy linda, ¿no? Arreglé mi vida con aquella mujer que yo decidí estar con ella, que es mi esposa, mi hermana Leonor. Y Dios me ha regalado 4 hijos, uno que está en la presencia de Dios, 3 que están a mi lado. Agradezco a Dios infinitamente, por eso le sirvo al lado de mi esposa y de mis hijos. Si se encuentran en situación igual que yo, resentido con su madre, con su padre, con la sociedad, con la familia, ábrele su corazón a Dios, que Dios podrá operar ese corazón, sanar ese corazón y hacer una transformación muy grande en su vida. Así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. No piense que el refugio es la droga, el refugio son las pandillas, el refugio son la mala vida. Por lo contrario, refúgiese en Dios y verá un cambio y una transformación en su vida. Dios le bendiga.